Argentina es un país que fue pensado, planeado, soñado. En el siglo XIX, distintos grupos impulsaron proyectos para construir una nación nueva en lo que había sido una porción del Imperio Español. Este ciclo repasa esos proyectos. ¿Qué querían sus impulsores? ¿Por qué hubo gente dispuesta a dar la vida por esas ideas? ¿Cómo les fue esos proyectos? ¿Qué nos dejaron? Buscamos respuestas a esas preguntas. Es un ciclo sobre ideas, ilusiones, conflictos, éxitos y fracasos. Aunque en general ponemos nuestra atención en lo que ocurrió a partir de la Revolución de Mayo, hubo un proyecto de mejora social que fue anterior a ella. Fue el impulsado por la primera generación de lo que hoy llamaríamos intelectuales que hubo en estas tierras. Fueron los iluministas o ilustrados que intentaron adaptar un movimiento cultural fundamental en Europa a la realidad local. Este programa se ocupa de qué fue la Ilustración, qué querían los ilustrados rioplatenses y cómo se vincularon sus ideas con la revolución que iba a empezar en 1810. El iluminismo, también conocido como Ilustración, fue una corriente de ideas que tuvo su auge en Europa en el siglo XVIII, fundamentalmente en Francia, Inglaterra y Alemania. ¿Qué es el iluminismo? El iluminismo confiaba en la razón humana como agente de conocimiento de la realidad natural y de transformación de la historia. Según los ilustrados, el único camino para alcanzar la felicidad de los pueblos era la razón. Cuestionaron dos principios de autoridad, la tradición y Dios. Consideraban que solo a través de la razón se podían descubrir las leyes que rigen el mundo natural y social. La obra más relevante de este movimiento fue la Enciclopedia, que tuvo entre sus editores a Jean d'Alembert y Denis Diderot. Se encargaba de poner al día los conocimientos de la época. La enciclopedia tiene una serie de características que vale la pena recordar. La primera de ellas es que es una obra colectiva. Esto es, la participación de una considerable cantidad de autores. En segundo lugar, la enciclopedia se presenta como un texto abarcando una gran cantidad de conocimientos, cuya finalidad es la de difundir esos conocimientos y cuya particularidad es la de presentar esos conocimientos en orden alfabético. La Ilustración es un movimiento que tiene como dos grandes enemigos, podríamos decir así. Uno, todas las formas de privilegios que la sociedad del antiguo régimen tenía y todas las formas de conocimiento religioso o de religiones que la sociedad del antiguo régimen también tenía. En este sentido, el iluminismo es al mismo tiempo un movimiento político y un movimiento cultural. Es un movimiento cultural porque es un movimiento en contra de alguna de las instituciones centrales de la cultura del antiguo régimen, la Iglesia, y es un movimiento político porque es un movimiento que, buscando la autonomía de los individuos, rechaza la historia encarnada en la nobleza y por lo tanto es un combate contra los privilegios de la nobleza. Ser ilustrado no implicaba ser ateo, pero sí cuestionar la teoría que sostiene que Dios, además de crear el mundo, es la causa de todos los cambios que se producen en él. Los ilustrados hicieron hincapié en el valor de la educación ligada al conocimiento de las ciencias y técnicas, que permitían adentrarse mejor en el dominio de la naturaleza. Aceptaban que Dios había creado el mundo, pero creían que el ser humano lo transforma. El saber era un concepto clave. Para ellos,
el saber libera al hombre. Los ilustrados introdujeron, a partir de allí, otro concepto que les era también imprescindible: el progreso. Y con este, la idea de novedad y de cambio. En la práctica, las ideas que hoy llamamos ilustradas y las ideas más tradicionales convivían de manera bastante armónica. Y esto es así porque las ideas no hacen revoluciones. O sea, los libros no hacen revoluciones. Si en el siglo XIX hay revoluciones, en el siglo XVIII y XIX hay revoluciones, no es porque haya habido ideas nuevas. Es porque se creó un contexto que hizo que determinadas ideas que habían existido siempre se convirtieran en revolucionarias. Más que la Ilustración haber provocado la Revolución Francesa y de carambola haber provocado las revoluciones nuestras, como a menudo se piensa, es más bien al revés. Es más bien que los revolucionarios de Francia, cuando tienen que legitimar su política, las ideas que están acuñando y darle un pasado glorioso al movimiento revolucionario, empiezan a inventar eso que se llama Ilustración. En la misma época se formó el movimiento ilustrado rioplatense, que propuso diversos cambios, pero sin desafiar el orden existente. Ahora bien, años más tarde, cuando en 1808 empezó la crisis del Imperio Español, muchos de esos ilustrados se iban a volver revolucionarios. Veamos qué fue lo que pasó. Las ideas ilustradas de Europa llegaron al Río de la Plata a fines del siglo XVIII, cuando los reyes de España, los Borbones, impulsaban una serie de reformas para aumentar el control sobre sus colonias. ¿De qué modo se difundieron estas ideas? En primer lugar, a partir de un conjunto de publicaciones. Además, las nuevas ideas iluministas se propagaron en la principal institución educativa de Buenos Aires, el Colegio San Carlos, por cuyas aulas pasaron Manuel Belgrano, Mariano Moreno, Juan José Castelli e Hipólito Vieites, quienes conformaron, por primera vez, un grupo intelectual criollo. Recordemos que el argumento que legitimó la independencia en toda Iberoamérica era que la soberanía había retrovertido al pueblo. Esto suponía una concepción propia del derecho natural, según la cual el poder viene de Dios a los hombres y luego los hombres los transfieren al príncipe por un pacto, el llamado pacto de sujeción. Si está vacante el trono, como el caso que ocurrió en España con la invasión francesa, en 1808, entonces el pueblo tiene derecho a reasumir la soberanía que habría concedido al monarca. La Ilustración no debería pensarse tanto como una causa, sino como uno de los tantos elementos que están circulando en la sociedad y que son tomados por los revolucionarios para entender lo que está pasando, para actuar y para proyectarse en el futuro. Uno puede ver en Moreno cómo toma ideas de la Ilustración como forma de justificar el curso y el accionar que están teniendo los acontecimientos. La revolución hizo a los revolucionarios. Alberdi trató de expresar esta situación al plantear que en realidad la revolución hizo a los revolucionarios y no los revolucionarios a la revolución. El caso más paradigmático nuevamente es Moreno. Es difícil pensar a Moreno como revolucionario antes de ser el secretario de la Junta. Hoy día diríamos que los historiadores mayormente no le prestan atención a la cuestión económica como causa de la revolución, por una razón que me parece fundamental. La mayoría de los historiadores hoy día piensan que la revolución no es el resultado de un proceso de maduración, de contradicciones, de conflictos propios de la sociedad colonial, sino que la revolución es el resultado de la crisis de la monarquía. Entonces, como es el resultado de la crisis de la monarquía, no importa, no hay razones internas, digamos, ¿no? En realidad yo creo que ahí exagera un poco la historiografía actual y creo que hay sí elementos que son propios de la sociedad colonial y de la contradicción entre la sociedad colonial y la metrópolis. Entonces, ahí efectivamente el monopolio comercial es un elemento que está de alguna manera afectando a un conjunto de actores localmente en el Río de la Plata, particularmente en el caso de Buenos Aires, y que hace que una serie de personajes, de grupos,
pretendan cambiar un poco, no necesariamente la independencia, pero cambiar las reglas de juego del pacto colonial. Los iluministas pretendían fundar una sociedad basada en los principios de la razón, en el marco de una concepción optimista de la historia, sostenida por la idea de que el hombre es perfectible y de que las sociedades progresan cada vez que se aproximan al saber. Progreso es el nombre por el cual las sociedades, a través de los descubrimientos científicos y técnicos, transitan hacia un futuro mejor. Estos ideales llegaron al Río de la Plata y encontraron límites, pero también una oportunidad. Dejaron su huella en intelectuales como Moreno y Belgrano. Muchas de esas ideas iban a ser puestas en juego en la Revolución de Mayo. Para que ello ocurriera, debieron cruzarse con un discurso que hiciera de la voluntad, y no solo del saber, la fuente de los cambios históricos. Los ilustrados, que después se convirtieron en revolucionarios, terminaron su experiencia política como muchos protagonistas de otras revoluciones, muertos o desencantados. Pero el movimiento ilustrado que terminó en ese momento dejó igual una larga influencia en la historia argentina. Por empezar, los unitarios y los románticos de la generación del 37, cuyos proyectos vamos a ver en otros programas, tomaron muchas ideas iluministas. Pero también movimientos políticos posteriores, como los anarquistas y socialistas de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, retomaron ideas ilustradas y en particular defendieron la noción de que el saber libera, y por eso buscaron educar a los trabajadores. En el siglo XX esto empezó a ser discutido, en particular porque se demostró que el saber también puede encadenar, sobre todo cuando es puesto al servicio del control social, y que también puede servir para construir bombas que pueden destruir ciudades enteras. Entonces, el conocimiento, y en particular el conocimiento científico, puede generar lazos solidarios entre los seres humanos, pero también desencadena tragedias. De todos modos, muchas de las ideas de la Ilustración siguen estando vigentes, y en particular me interesa resaltar una, la de que la realidad puede ser mejorada a través de la acción humana. Eso nos puede interpelar hoy y también va a ser importante para las generaciones futuras.